Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, este video, el tema es la literatura infantil y su especificidad. Como ustedes habrán visto, en el foro 1 estuvimos leyendo El narrador de cuentos de Saki, un escritor inglés que me encanta. Y bueno, les planteaba que empezar a pensar un poquito a partir de esa lectura qué es lo que hace que un cuento sea considerado un buen cuento de literatura infantil. ¿Qué es lo que hace que funcione también, no? Eh, si nos detenemos un poco en ese texto, podemos ver que aparecen dos cuentos narrados, uno por la tía y otro por el solterón. Y lo que provoca cada uno de esos cuentos en los niños es totalmente opuesto, ¿no? El cuento de la tía es un cuento que los chicos no quieren escuchar, están aburridos de esas lecturas repetitivas, donde siempre pasa lo mismo, no funciona. Pero el cuento del narrador sí funciona. Entonces nos podemos detener a pensar un poquito por qué funciona. Aparecen ciertas cuestiones. Una es que el solterón sabe cómo narrar, sabe escuchar a sus interlocutores, a los niños, y eh, ver cómo ir incorporando las preguntas que ellos le hacen al relato. Esa es una cuestión maravillosa y que tiene que ver con la función de narrador. Pero yendo más específicamente a su cuento, podemos pensar ciertas cosas que a los niños les llamaron la atención y que tienen que ver, una, con el personaje. Lo que les llama la atención es que este personaje tan bueno, este héroe, podríamos decir, propio de cualquier cuento, no termina con un final feliz, ¿no? No le va bien, no le va bien aunque es bueno. Hay dos palabras dicotómicas entre sí que el narrador usa para describir al personaje y que a los niños les fascinan, incluso las recuerdan y las repiten, ¿no? Él dice que la niña era espantosamente buena. Y a partir de ahí, el cuento nos dice que los chicos empiezan a prestar atención. Por lo tanto, podemos pensar, porque es algo de que ustedes fueron poniendo en el foro, que el vocabulario de un cuento infantil no necesariamente tiene que ser sencillo. Acá es justamente esta contraposición que les provoca a los chicos como una contradicción y tratar de pensar en esa contradicción y por qué la habrá descrito de esa manera es lo que hace interesante al personaje. Luego tenemos una descripción del palacio del príncipe que no se corresponde con la descripción clásica, con la descripción que estamos acostumbrados a ver en los otros cuentos de cómo sería un palacio y el jardín de un palacio. Acá a los chicos les llama la atención que el príncipe haya elegido chanchos en lugar de flores. Y el cuento mismo dice, tanta gente había elegido lo contrario. ¿Mm? Así que miren cómo esa pequeña modificación también llama la atención y lo hace diferente y lo hace original. Luego podemos pensar en el final. Es un final que no se corresponde al final deseado por la tía y por muchos de nosotros, podríamos decir, porque en lo que he leído en el foro, muchos de ustedes siguen diciendo que un cuento infantil tiene que tener un final feliz. Y acá justamente un final no feliz. Pero a los chicos les encanta, lo disfrutan. La tía dice que con ese cuento ha minado años de educación religiosa, creo que dice, o ética, moral, ¿no? Y ahí podemos ver una problemática
que todavía hoy en día mucha gente cree propia de la literatura infantil, que no tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la educación en todo caso, ¿sí? Pero la literatura no está ahí para enseñarnos valores morales, la literatura está para provocar deseo, placer, ¿sí? Está relacionada con el deleite, y eso es lo que logra el cuento del narrador, a pesar de que el lobo se coma a la niña. Y quizás hay ahí como un poco como un deseo oculto de los niños de disfrutar con ese final, porque la niña era demasiado buena. Era un personaje con el que ellos no podían identificarse también, ¿sí? Eh, el narrador oral que aparece en este cuento y que trabajaremos a fin del año escolar, es una persona que sabe cómo producir una cierta seducción en su público, dónde poner pausas, dónde poner suspenso, dónde tomar la palabra del otro. Y también la narración oral lo que nos muestra es que no es necesario el dibujo, las tapas duras, los colores, como muchos de ustedes dijeron en el foro, ¿sí? Eso sería como un extra que agradecemos que los libros hoy en día tengan. Vamos a trabajar con libros álbum también más adelante, que son libros donde la parte estética y el dibujo tienen mucha importancia, pero no es una condición necesaria para seleccionar un libro infantil. Para pensar un poquito más estas cuestiones, les propongo una lectura que queda en la parte de archivos. Es un texto de Bajur y Carranza, se llama Abrir el juego en la literatura infantil. Y ahí ellas empiezan a pensar qué es lo específico de la literatura infantil. Una literatura que durante muchos años estuvo postergada o considerada un género menor y que hoy en día la reivindicamos con la misma potencia que puede tener la literatura para adultos. Y lo que ellas dicen es que lo que tenemos que pensar es que más allá de si es infantil o si es para adultos, la literatura es un hecho estético, es un hecho cultural y hay que pensarlo como tal. Hay que, igual que como por ejemplo la otra vez vimos la obra de teatro y podemos darnos cuenta que es una obra valiosa en cuanto al estético, en cuanto a cómo estaba armado desde el texto hasta el escenario, ¿no? En un cuento también tenemos que tener cierta importancia en cuestiones que tienen que ver con la estética y no con la moral. También Bajur y Carranza nos dicen que no hay que olvidarse siempre para quién está escrito ese texto, que puede ser un cuento, puede ser un poema, ¿no? Hablamos de la literatura infantil. Es decir, no tenemos que olvidarnos de los lectores niños, y tratar de pensar cómo acercarnos a un niño real y no ese niño idealizado que aparecía, por ejemplo, en los cuentos de la tía en el narrador de cuentos. Luego ellas van haciendo como una historia de la literatura infantil y van planteando como distintos momentos. Podemos ver, por ejemplo, en la Edad Media y hasta el siglo XIX, la literatura cumple una función que tiene que ver con lo formativo, ya que la mayoría de la población era analfabeta, por lo tanto se utilizaban los cuentos religiosos, los cuentos morales, para enseñar ciertas costumbres o contenidos más relacionados con la moral o la religión. Después ellas plantean un hecho cultural, editorial, que se produce en el siglo XIX en Francia, se llamó la Biblioteca Azul, que lo que buscó fue mostrar y producir un acceso a los cuentos
más clásicos o populares de la literatura francesa a cierta población que no tenía una educación formativa, digamos, universitaria, o cómo hacer para que esos textos puedan ser de fácil acceso para todo el pueblo. Y lo que hicieron, podemos pensar que es lo que mucha literatura infantil todavía hoy en día cree que debe hacer para ser accesible a los niños, ¿no? Se tomaban los textos clásicos y se los adaptaba a un público que se lo consideraba no culto. Por lo tanto, por ejemplo, se pensaban personajes estereotipados, el bueno, el malo, acciones lineales, la historia siempre avanza en la misma dirección, con pocas digresiones, acciones repetitivas, las típicos cuentos infantiles podemos pensar donde se pasa una cosa y después pasa la misma en otro lado y en otro y en otro, ¿sí? Oraciones simples, cortas, con palabras sencillas. De alguna manera, todo esto son ciertas cosas que ustedes dijeron que tenía que tener la literatura infantil. Y me parece que ahí nos tenemos que detener a pensar. No estamos en la misma situación del siglo XIX, con una población a la que tenemos que educar. Me olvidaba de eso, ¿no? Finales formativos, con una moraleja. No necesitamos eso de la literatura. Lo que necesitamos de la literatura es que nos produzca placer estético. Cualquier hecho artístico, una obra de teatro, un recital de música, nos producen placer estético. Y la literatura tiene que producir eso. Dejemos para otros espacios la formación ética y moral. Bien, muchos textos actualmente de literatura infantil siguen estando sujetos a estos ciertos condicionamientos. Entonces, por eso tenemos un montón de textos infantiles donde parece la misma historia con distinto escenario, con los personajes son siempre igual, simplemente cambian los nombres o el espacio o el tiempo. Se tiende hacia la acción y se quitan momentos de descripciones, por ejemplo, momentos donde hay más uso de adjetivos, ¿no? Se tiende más a usar verbos, la acción transcurre de manera rápida. Estos personajes que dijimos recién, estereotipados, donde enseguida, ni bien empezamos a leer, podemos saber cuál es el bueno, cuál es el malo, y ciertos géneros que parecerían ser los propios de la literatura infantil, ¿no? Los cuentos maravillosos, cuentos fantásticos o cuentos que transcurren en espacios conocidos como el barrio, la escuela. Todo esto lo que termina provocando es un encasillamiento de los lectores. Consideramos a los niños como, podríamos decir, como un estereotipo, donde todos son iguales, donde no se sale nunca de ciertos límites. De alguna manera, dicen Bajur y Carranza, estamos subestimando al lector. Parece que volviendo al cuento de Saki, podemos ver que el narrador, el solterón, no subestima a sus lectores. Todo lo contrario, ¿no? Los incorpora, les hace cuestionarse ciertas palabras, ciertos personajes. Graciela Montes, una gran escritora de literatura infantil, dice que en la literatura infantil todavía siguen existiendo ciertos mandatos y que, bueno, hay que tratar de romper con esos mandatos.
Uno de ellos es la transmisión de valores. Voy a leer. Dice: la literatura pone en peligro las seguridades que sobre el mundo hemos construido. Esto dice La Rosa, que es un poeta argentino. Violenta las verdades fosilizadas. Tiene un poder transformador. Y eso, de ahí es que nos tenemos que agarrar, de ese poder transformador. Esto es totalmente opuesto entonces a lo que veníamos diciendo de esos textos que nos dicen cómo pensar, cómo actuar, ¿no? Ahí nos estaría faltando este poder de transformación absoluta que está diciendo La Rosa que tiene que tener la literatura. De alguna manera, dice, la escuela busca muchas veces limitar la interpretación, pero la literatura es libertad, no un vehículo útil para construir seres mejores. La literatura les tendría que proporcionar a sus lectores espacios de libertad, mostrarles otros mundos, abrir puertas, ventanas, darles posibilidades. Entonces me parece que nos tenemos que agarrar de eso y tratar de buscar siempre entonces que el texto que estemos eligiendo como docentes, algo tan importante, ¿no? Yo les dije a algunos de ustedes, como docentes, muchos de nuestros niños solamente van a conocer la literatura por los cuentos que nosotros elijamos en clase para leerlos, y quizás van a ser los únicos que van a leer en su vida. Así que miren qué importante es poder seleccionarlos con criterio. Bueno, esto va a ser lo próximo que vamos a seguir trabajando, cómo poder seleccionar y armar un buen corpus de literatura infantil. Bueno, los espero en el próximo video, les mando un beso grande y espero verlos pronto.